Muy buenos días con todos los presentes. El Consejo Nacional de Salud les da la más cordial bienvenida al evento oficial de rendición de cuentas 2022, en el que se expondrán los principales logros alcanzados por la institución durante este periodo. Para dar inicio al acto protocolar, saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. El doctor Andrés Viteri, subsecretario de Rectoría del Sistema Nacional de Salud y delegado del Ministro de Salud Pública; la doctora Carla Flores, subsecretaria de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud de la Vicepresidencia de la República; el doctor Jorge Abán Villacid, director ejecutivo del Consejo Nacional de Salud; miembros del directorio del CONASA; Brigadier General SP Gustavo Adama, delegado del Ministro de Defensa; Iván Villarreal, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Género; Ana Karina Ramírez, coordinadora zonal 9 del ARCSA; doctora Jacqueline Pérez, delegada de la Coordinadora Zonal 9 de Salud; doctora Marisol Ruilova, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito; presidentes de las comisiones técnicas del CONASA; autoridades del Ministerio de Salud Pública; autoridades de las entidades del Sistema Nacional de Salud; señores presidentes de las organizaciones gremiales de los profesionales de salud; delegados de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública; señores invitados de la sociedad civil y ciudadanía en general, y medios de comunicación que hoy nos acompañan, así como a quienes nos acompañan de forma virtual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, están obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejan fondos estatales o desarrollan actividades de interés nacional. La rendición de cuentas es un proceso participativo mediante el cual las autoridades tomadoras de decisión cumplen con su responsabilidad de presentar ante la ciudadanía un informe detallado sobre su gestión, transparentando los logros obtenidos durante el periodo a cargo y el manejo adecuado de los fondos asignados. En virtud de lo expuesto, el Consejo Nacional de Salud agradece su presencia y da la más cordial bienvenida al evento de rendición de cuentas CONASA 2022, dado que el Sistema Nacional de Salud se construye con ética, transparencia, honestidad y equidad. Invitamos a todos los presentes a realizar preguntas relacionadas con la rendición de cuentas en las tarjetas que serán entregadas por los funcionarios del CONASA. Las inquietudes serán subsanadas por el doctor Jorge Albán Villacid, director ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, al final de su intervención. Aquellas preguntas que por tiempo no serán respondidas, se publicarán sus respuestas en el sitio web institucional. Ahora con ustedes la intervención del doctor Jorge Abán Villacid, director ejecutivo del Consejo Nacional de Salud, quien presentará el informe de rendición de cuentas CONASA 2022. Buenos días. Para el Consejo Nacional de Salud es un verdadero honor contar con su participación en este evento de rendición de cuentas del CONASA 2022. No solo porque es una obligación legal, sino porque es un mandato ético, ciudadano y participativo, en el cual todos ustedes han tenido un factor preponderante en lo que vamos a presentar. Primero que creo que es importante, antes de empezar la rendición de cuentas, reconocer la presencia de las autoridades aquí presentes. Quiero saludar muy calurosamente al doctor Andrés Viteri, subsecretario de Rectoría del Sistema y delegado al señor ministro, a la doctora Carla Flores, subsecretaria de Fortalecimiento del Sistema Nacional de la Vicepresidencia de la República y delegada al señor vicepresidente, a los señores miembros del Consejo, del Directorio del Consejo Nacional de Salud, al Brigadier General Servicio Pasivo Gustavo Adama, delegado del señor ministro de Defensa, a los presidentes de las comisiones técnicas del CONASA, a la doctora Jacqueline Pérez, delegada de la Coordinadora Zonal número 9, a la doctora Ana Karina Ramírez, coordinadora zonal 9 de ARSA, a la doctora Marisol Ruilova, secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, a los señores y señoras delegados de las entidades del sistema, a las autoridades de las instituciones de educación superior, de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad Central y la Universidad Técnica Particular de Loja, a los presidentes de las organizaciones gremiales de los profesionales de la salud, al señor doctor Marco Herrera, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, y a la licenciada Sonia Salinas, vicepresidenta de la misma entidad,
a los medios de comunicación y a los invitados de la sociedad civil y ciudadanía en general. Esta rendición de cuentas no estaría completa si no hacemos unos antecedentes de lo que ha ocurrido con el Consejo Nacional de Salud y el sistema en estos últimos años. Recordemos rápidamente que el Consejo Nacional de Salud fue creado en febrero de 1980 por decreto ejecutivo del abogado Jaime Rodós Aguilera. Luego de esto, en el año 98, luego de la expedición de la Constitución de ese año por la Asamblea Constituyente, que marca un hito en cuanto a la salud pública del país, ya que por primera vez en las constituciones del Ecuador hay un capítulo cuarto dedicado a la salud, y dentro de ellos del artículo 45 que obliga al Estado a construir un sistema nacional de salud. Sobre la base de esta norma constitucional, en septiembre del 2009 se expide la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. Como ustedes saben, una ley orgánica es una ley muy importante dentro de la estructura jurídica del país. ¿Por qué? Porque plantea dos hechos fundamentales. Primero, que tiene conexión directa con la Constitución, y segundo, porque regula derechos. En el marco de la Ley Orgánica del Sistema comienza a funcionar el Consejo Nacional de Salud luego de la reglamentación en enero del 2003. Se expide su estatuto en el año 2006 y comienza un pleno funcionamiento del Consejo Nacional de Salud entre el año 2007 al 2013. Aquí habrá que resaltar que coincide justo con un cambio de gobierno, durante el cual, por más de una década, el Consejo Nacional de Salud entra en periodo de inactividad por decisiones técnico-políticas. Pero es a partir de mayo del 2021, con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, en que estas cosas empiezan a cambiar. La primera cosa que hay que destacar en esta lógica nueva del CONASA de fortalecimiento y una nueva perspectiva de construcción del sistema es que el señor presidente emite un decreto ejecutivo, el decreto ejecutivo número 7 de mayo del 2021, en el cual, por primera vez en la historia de la salud pública de nuestro país, delega al señor vicepresidente, al doctor Alfredo Borrero Vega, la función de coordinar las políticas públicas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional y con la Secretaría de Planificación. Y empieza, a partir de mayo del 2021, una nueva etapa para el Consejo y una nueva etapa para el Sistema Nacional de Salud, que se plantea un desafío colectivo y un reto histórico, que está pendiente quizá desde la Constitución del 98, que es construir un Sistema Nacional de Salud. ¿Cuáles han sido los elementos sustantivos para el fortalecimiento del sistema? Primero, que tenemos una norma constitucional vigente. Ustedes recordarán que la Constitución la Constitución del 2008, que está en plena vigencia, en sus artículos 358, 360, marca qué es un sistema, cómo está constituido el sistema, cuáles son las características, también, entre otras cosas, del modelo de atención y el financiamiento entre los pros articulados. Segundo, yo creo que es digno de destacar la importancia del gobierno y la Autoridad Sanitaria Nacional a este concepto integral de salud. Más allá de esta dicotomía, de esta falsa dicotomía de que la salud es una contraposición de la enfermedad. Usted está enfermo porque está sano y está sano porque no está enfermo, sino más bien ligando la salud a los aspectos de la vida, de vivir. Entonces, con un modelo de atención, con énfasis de la atención primaria, la promoción de la salud y la prevención. Y siempre con un enfoque sistémico y articulación funcional entre la red pública integral de salud y la red complementaria. Y dentro de estos elementos sustantivos hay que destacar el apoyo técnico-político de la Vicepresidencia de la República y también de la Autoridad Sanitaria, del Ministerio, en esta nueva lógica de fortalecer el Consejo Nacional de Salud en su misión de construir un verdadero Sistema Nacional de Salud. ¿Qué es el sistema? De acuerdo a nuestra ley orgánica ya mencionada, el sistema es el conjunto de entidades públicas, privadas, autónomas y comunitarias que se articulan funcionalmente sobre la base de principios, políticas, objetivos y normas comunes. Este ha sido el camino que hemos vuelto a retomar desde mayo del 2021. ¿Quiénes integran el sistema? Todas las 17 entidades que forman parte del sector salud. Aquí habrá que hacer particular referencia que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Salud de agosto del 2021 se incluyó al señor vicepresidente de la República como miembro nato del directorio del Consejo. Entonces, un hecho inédito y que le da no solo la característica técnica, sino un fortalecimiento político a todas las gestiones que hemos hecho. El Consejo Nacional de Salud, creado por antes mencionada, tiene tres niveles, un nivel nacional, un nivel provincial y un nivel cantonal. Y dentro de esto, el Consejo, en su artículo 17, lo más importante es que las resoluciones del Consejo Nacional de Salud, como resultado de la concertación sectorial,
que se procurará se adopte por consenso, serán de cumplimiento obligatorio por todos los integrantes del sistema. Y ahí la misión del Consejo. El Consejo Nacional de Salud es la máxima instancia de coordinación y concertación a nivel sectorial del país. ¿Cuáles son las funciones del Consejo? Básicamente las encaminadas en esta lógica de concertación. Están concertar, participar, coordinar conjuntamente con el Ministerio y todos los actores y niveles del sistema la aplicación y la implementación de la Política Nacional de Salud, hoy llamado Plan Decenal de Salud, que merece también un capítulo aparte. Y yo creo que una de las cosas más valiosas de la gestión del actual ministro y del actual gobierno es que nuestro país cuente con un Plan Decenal de Salud. Para quienes están en el campo de la salud pública, tuvieron que pasar 22 años para que nuestro país tenga un plan decenal de salud. El último fue del año 2000. Es decir, tenemos una guía, tenemos un faro en la salud pública para los próximos 10 años. El otro punto dentro de las funciones del CONASA es aprobar la utilización común de normas técnicas y protocolos para las prestaciones, como hemos venido trabajando, promover la participación, el control social, el cumplimiento y la accesibilidad de los derechos de los usuarios y de las usuarias, la consulta nacional sobre los temas relevantes para la salud del país y promover el desarrollo integral de los recursos humanos de salud. Estos son los ámbitos en los cuales el Consejo Nacional de Salud ha venido trabajando. ¿Cuál es nuestra visión y nuestra misión? Nuestra visión es que en el año 2025 el Consejo Nacional de Salud será el máximo organismo de concertación de la política pública en salud y habrá consolidado el Sistema Nacional de Salud con la rectoría de la Autoridad Sanitaria Nacional como parte de la garantía del derecho a la salud. Y nuestra misión habla de que el Consejo es una entidad pública creada por ley, cuyo propósito fundamental es de impulsar la construcción del Sistema Nacional de Salud con ética, transparencia, honestidad y equidad, promoviendo la participación social y el ejercicio de los derechos de salud. En este ámbito, ¿cuáles han sido las principales actividades realizadas por el Consejo Nacional de Salud en el año 2022? Primero, habrá que decir que nosotros tenemos un plan llamado SNS CONASA 21-22, aprobado en agosto del 2021, que ha sido nuestra guía para las actividades realizadas durante el 2022, bajo 3 lineamientos fundamentales. El primero relacionado con el marco legal, el segundo con la actualización de la normativa interna, el tercero con el fortalecimiento institucional del CONASA y el cuarto con el establecer una hoja de ruta 21-22 alineado al Plan Decenal de Salud antes mencionado. Nuestro plan SNS CONASA se alinea con el Plan de Creación de Oportunidades 21-25, al Eje Social 2, al Objetivo 6, la Política 6.1 y la Política 6.5. ¿Cuáles han sido, en este marco, cuáles han sido las principales actividades desarrolladas? Hablemos primero de nuestro máximo organismo mandante, las reuniones de directorio. En el año 2022 hemos tenido 2 reuniones de directorio, en mayo y en noviembre del 2022. ¿Cuáles han sido las principales resoluciones de estas reuniones ordinarias del Consejo? Primero, la de mayo aprobó la reforma al reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud. Como mencioné anteriormente, el reglamento de la ley es del año 2003 y había una necesidad imperiosa de articular y de armonizar ese reglamento de la ley con las normativas y las políticas vigentes. También se aprobó en esta reunión la Política Nacional de Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud y se planteó también y se aprobó la inclusión del literal N en el capítulo 4 del numeral 4.1 sobre los procedimientos que las entidades del sistema deben seguir para solicitar la inclusión, exclusión y modificación del cuadro nacional de medicamentos. Aunque esto explicaré un poco más detalle adelante, pero esto es una cuestión imprescindible, ya que de acuerdo a la normativa vigente, luego de un periodo establecido para presentar las solicitudes para inclusión, exclusión o modificación de medicamentos, no había forma de incluir medicamentos en el cuadro, sino había todo un mecanismo planteado para adquirir medicamentos fuera del cuadro. Con la inclusión de este literal N, estamos cumpliendo o vamos a cumplir un objetivo de que esta inclusión, exclusión y modificación de medicamentos sea un proceso permanente, que ya voy a explicar más adelante. En noviembre del 2022 se aprobó la 11ª revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos. Con respecto al marco legal, como uno de los principales lineamientos de nuestro plan SNS CONASA 21-22, se reformó el reglamento. Se formó una comisión tripartita
Ministerio de Vicepresidencia de la República, CONASA, con el objetivo de presentar una propuesta de directorio. Esta fue aprobada, como había mencionado antes, el 13 de mayo del 2022. ¿Qué contemplaba la reforma? Básicamente, aparte de armonizar las políticas y las leyes vigentes actualmente, planteó darle mayor funcionalidad al directorio del CONASA, porque en el reglamento anterior había un pleno, y este pleno, en todos los años de existencia del Consejo, nunca funcionó. Entonces, al funcionar del directorio, se hacía más fácil y más ágil las resoluciones que el directorio del Consejo llevaba adelante. Por otra parte, también se incluyeron nuevas comisiones. Ustedes lo que ven en azul eran las comisiones que estaban vigentes en el reglamento anterior. Con la modificación planteada al reglamento, se incluyeron 3 comisiones nuevas. La primera, la de la red de prestadores de atención integral de salud. La segunda, de dispositivos médicos y tecnologías sanitarias esenciales. Esto es importante también recalcar, porque ustedes teníamos una comisión que se llamaba de medicamentos e insumos, pero ahora, dada la importancia del tema también y el gran trabajo que amerita trabajar en medicamentos y insumos, esta comisión se dividió y se crearon 2 comisiones más. Tengo también como una de las nuevas comisiones planteadas por pedido del señor ministro, ha sido la Comisión Intersectorial de Salud Digital, sobre la cual hay mucho trabajo realizado y también agrupa a la subcomisión de Historia Clínica Electrónica, que era una subcomisión que ya teníamos en CONASA, pero no con la característica de electrónica. Teníamos una subcomisión de Historia Clínica creada en el reglamento anterior. Con respecto al plan decenal, el Consejo Nacional de Salud y las entidades del sistema iniciaron luego de la resolución del directorio del CONASA el 13 de diciembre, que solicitó al Consejo Nacional de Salud aportes al plan decenal de salud. Se hicieron una serie de talleres, de reuniones durante el mes de enero del 2022, y esto concluyó con la entrega de una propuesta, de un documento propuesto de 103 páginas de aporte al plan decenal de salud a la Autoridad Sanitaria Nacional. Con respecto a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, el CONASA, a través de su Comisión Nacional de Recursos Humanos, de la CONARUS, realizó aportes permanentes de los anteproyectos de Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, tanto para el primero como para el segundo debate en la Asamblea Nacional. Adicionalmente a esto, se conformó una comisión, la misma comisión que venía trabajando en el reglamento, trabajó, comisión integrada por el Ministerio de Vicepresidencia del CONASA, trabajó intensamente con la Comisión Especializada de Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, asesorando sobre aspectos vitales que debían ser incluidos en la Ley Orgánica del Sistema. Como ustedes conocen, fruto de todo este trabajo conjunto, el 2 de agosto del 2022, la Asamblea aprobó el informe en segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. Inmediatamente, luego de publicado en el registro oficial el 1 de septiembre del 2022, la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, el CONASA volvió a retomar sus actividades, primero haciendo un justo reconocimiento a los miembros de la Comisión Nacional de Recursos Humanos, que son los delegados de las entidades del sistema, por su gran trabajo en la construcción de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. E inmediatamente planteó la definición de una hoja de ruta para la elaboración del reglamento, que inició el 25 de octubre y finalizó en diciembre del 2022, con una primera propuesta inicial que fue puesta en consideración de la Autoridad Sanitaria Nacional. Aquí hay que también hacer una consideración. Estamos dentro de los plazos previstos. Si ustedes ven acá el reglamento de la Ley General de Carrera Sanitaria, de acuerdo a la disposición transitoria primera, debe ser expedido luego de 180 días de la vigencia de la ley. Es decir, la ley se aprobó el 1 de septiembre, es decir, un año se cumplirá el 31 de agosto y a partir de ese tiempo habrá 6 meses para expedir el reglamento. Sin embargo, por disposición del señor presidente y el acompañamiento de la vicepresidencia, tenemos listo ya prácticamente el reglamento. Creemos que en los próximos 15 días tendremos el reglamento ya de carrera sanitaria. Pero tiene que entenderse que esto es una propuesta de reglamento. La disposición del señor ministro en este sentido es que luego de tener ya el documento completo, abramos la discusión, como sí debe ser, con todos los actores del sistema, con las federaciones, con los gremios, con las sociedades científicas, para oír su opinión, y este documento consensuado será el que se envíe a la Presidencia de la República por parte del señor ministro. Con respecto a la Política Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos, fue aprobada el 13 de mayo en reunión ordinaria del directorio del Consejo.
pero por efectos de que se expidió la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria, en esta ley, la disposición transitoria quinta habla de 180 días, contados a partir de la vigencia de la ley, que sería el mismo plazo para el reglamento, es decir, febrero del 2024, para expedir la Política Pública Nacional de Recursos Humanos. Entonces, en este sentido, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos empezado a hacer? Hemos empezado a articular y compatibilizar la propuesta de política que ya fue aprobada con la nueva disposición constante en la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria. Con respecto a la subcomisión de Historia Clínica, que es otra de las comisiones que ha trabajado intensamente el año anterior. La subcomisión formó 2 mesas, una mesa técnica de evaluación de la herramienta de medición de la madurez funcional y tecnológica de la historia clínica del Sistema Nacional de Salud, que incluso tiene un nombre, se llama EPSIS-Q. Para el efecto, se hicieron 17 reuniones ordinarias y 3 talleres de evaluación de la herramienta. Es decir, la herramienta no solo fue evaluada, sino el pilotaje de la herramienta en la nueva clínica, en el Hospital Docente de Calderón y el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas. Es decir, en esta lógica de avanzar a que todos nosotros tengamos un sistema común de información y una historia clínica electrónica única. Y también, dentro de la subcomisión de historia clínica, la segunda mesa trabajó sobre normativas. Tuvieron 11 reuniones ordinarias y concluyó su trabajo con una propuesta consensuada para la aplicación de la normativa de historia clínica electrónica. Todo esto, las reuniones efectuadas por las mesas, fueron puestas en conocimiento de la subcomisión, que a través de 9 reuniones, en las cuales se hizo seguimiento de provisión de los productos de las mesas técnicas. En lo relacionado a la actualización de la normativa interna, sobre la base de la reforma al reglamento planteada, se ha hecho en el interior del CONASA toda una serie de actualizaciones de las normativas que teníamos. Se ha incluido flujos de procesos, homologación de las actividades para cada una de las comisiones técnicas, ampliación del marco legal referente a la gestión de las comisiones y establecimiento de lineamientos generales, organizacionales y procedimentales para el funcionamiento de las comisiones técnicas. Con respecto al Cuadro Nacional de Medicamentos, uno de nuestros más importantes productos, se trabajó en la 11ª revisión del cuadro, la misma que fue aprobada en directorio del 15 de noviembre y publicada en el registro oficial 69 del 9 de enero del 2023. También, en este mismo sentido, para dar mayor agilidad a la publicación, a la elaboración del cuadro y a la posterior publicación, se actualizó el manual de procedimientos para la inclusión, exclusión y modificación de medicamentos del cuadro. Aquí también voy a hacer una rápida reflexión sobre lo que ha significado la elaboración del cuadro. La 10ª revisión, es decir, la revisión anterior a la que me estoy refiriendo, tomó 5 años en hacerse, del 2014 al 2019. La 11ª revisión se hizo en 18 meses, a través de 65 reuniones y 4 talleres. Esto demuestra no solo el gran trabajo de la Comisión de Medicamentos, sino también que existe detrás de esto una voluntad política de cambiar las cosas. También en la Comisión de Medicamentos trabajó en el registro terapéutico, adaptando las fichas del mismo al formato de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y también, para agilitar el proceso, se trabajó en el manual de procedimientos para la inclusión, exclusión y modificación de medicamentos. Con respecto a la 11ª revisión del cuadro, se le aceptaron las solicitudes de febrero a mayo del 2021. Sí, ¿y esto por qué? Porque todavía en esta época estamos funcionando con el manual aprobado en noviembre del 2020, que es el que estamos modificando. Recibimos en total 223 solicitudes de inclusión, exclusión, modificación de medicamentos. El 38% de ellas de la red privada complementaria y el 62% de la red pública integral de salud. De estas 223 solicitudes, 219 fueron para inclusión y 4 para modificación. ¿Quiénes fueron las instituciones que más solicitudes de medicamentos plantearon? El IES con 36%, seguido de SORCA con el 27%, el Ministerio de Salud con el 22%, la Junta de Beneficencia con 9%, las Fuerzas Armadas con 3%, la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador con el 2% y la Policía Nacional con el 1%. Luego de recibir las solicitudes, ¿cierto? Este es el proceso, cómo se elaboró el cuadro. De las 223 solicitudes, 219 eran para inclusión y 4 solicitudes para modificación.
Luego de un agrupamiento de las solicitudes de medicamento de indicación, quedaron 122 medicamentos, de los cuales los primeros, en la primera etapa, llamada evaluación inicial, 68 solicitudes pasaron esta etapa. En esta etapa los medicamentos tienen que puntuar 7 o mayor de 7 y 54 fueron no aprobadas. En la segunda etapa, cuando ya se hace una evaluación más estricta del análisis de la evidencia científica, 47 medicamentos de indicación fueron aprobados y 21 no fueron aprobados. En la tercera etapa, que es responsabilidad exclusiva de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, conformada por delegados de toda la institución del sistema, ¿cierto? Que es de la etapa final en la cual en la deliberación se acepta o no se acepta el medicamento, fueron aceptados 30 medicamentos y de las ampliaciones fueron aceptadas 7. En cuanto a las solicitudes de modificación, de las 4 solicitudes de modificación, una fue aceptada. Entonces, este cuadro quizá muy simple, pero refleja el trabajo de todos los talleres y de las reuniones de la comisión que acabo de mencionar. ¿Cuáles fueron los medicamentos incluidos por grupo terapéutico? Entonces, rápidamente, en tracto alimentario y metabolismo fueron 3, en sangre y órganos formadores de la sangre también fueron 3, en el sistema cardiovascular fueron 2. Hay que destacar que aquí en los medicamentos que, para estar acorde con las solicitudes del Ministerio de Salud y con las iniciativas internacionales, se incluyó un medicamento para la iniciativa HERS. En cuanto a medicamentos antiinfecciosos del grupo J, se incluyeron 4. Aquí también hay que destacar que 3 de ellos son para tratamiento de la tuberculosis multidrogoresistente, y aquí también merece especial atención el grupo L, en el cual se incluyeron 14 medicamentos relacionados con agentes neoplásticos e inmunomoduladores. Esto demuestra que la comisión trabaja sobre el perfil epidemiológico de nuestro país y sobre las necesidades propias que este tiene. También se incluyeron 2 medicamentos del sistema nervioso central, uno relacionado con el dolor crónico oncológico, también que hace relación al grupo anterior, uno para el sistema respiratorio y uno para los órganos de los sentidos. También para antiinfecciosos de uso sistémico se incluyó 1, agentes antineoplásticos inmunomoduladores 5 y sistema nervioso central 1. Entonces, si ustedes ven, este es el gran resumen de los medicamentos incluidos de la 11ª revisión del cuadro. También hay algunas modificaciones que son importantes y dignas de recalcar en la nueva versión del cuadro, en la 11ª revisión. Una de ellas es la inclusión de nuevos niveles de prescripción. Se incluyeron 2 niveles adicionales. El llamado K, al primer nivel, relacionado con los kits para claves de emergencias obstétricas, y el kit púrpura para personas víctimas de violencia sexual. Se incluyeron 6 medicamentos. Y también se incluyó un nivel F, para prescripción, llamado para prescripción de continuidad bajo protocolo, por médico especialista en medicina familiar, médico general integral u otra especialidad de primer nivel en centro de salud tipo C, tras la prescripción inicial por otro especialista en niveles 2 o 3. Fueron 13 medicamentos. Aquí también cabe una explicación. Si un paciente está atendido en el tercer nivel, le dio un infarto, fue al tercer nivel de atención, no necesariamente luego de ya restablecerse su patología, tiene que regresar al tercer nivel. El seguimiento se lo puede hacer en niveles ambulatorios. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Que el paciente tenía que ir al hospital de tercer nivel para que le den la medicación. Ahora ya no. Con la inclusión de este nivel, el paciente, obviamente dice por prescripción del nivel 2 o 3, irá al primer nivel, al tipo C, a las unidades tipo C, para que ahí reciba su medicación, e irá exclusivamente al tercer nivel cuando necesite su control determinado por el especialista de ese nivel. Con esto también, con esta nueva perspectiva que hemos planteado en la elaboración del cuadro, también estamos fortaleciendo el primer nivel de acuerdo al modelo de atención. Vean ustedes la distribución de los medicamentos. Tenemos más medicamentos de acuerdo a nuestro perfil epidemiológico y patologías vigentes en el primer nivel, y en el segundo y tercer nivel están única y exclusivamente los medicamentos que se necesitan para estos niveles. Finalmente, la 11ª revisión del cuadro
cuenta con 484 principios activos y 671 medicamentos con sus respectivas formas farmacéuticas. En el cuadro de abajo ustedes tienen como comparativo la edición anterior, la 11ª revisión del cuadro. Y quizá, complementando esta información, el tema es que hemos trabajado intensamente con el directorio, con la Comisión de Medicamentos, para modificar este proceso de inclusión y exclusión. ¿Con qué lógica? Con la idea de garantizar un proceso de inclusión, exclusión, modificación que sea continuo. Para esto hemos hecho dos cosas. Primero, en la reforma del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema que mencioné anteriormente, en el capítulo que trata de medicamentos, textualmente cito: el Consejo Nacional de Salud actualizará de manera permanente el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y su registro terapéutico. La Comisión Nacional de Medicamentos realizará la codificación del Cuadro Nacional de Medicamentos de un periodo de 2 a 4 años. ¿Con esto qué se rompe? Se rompe esa ventana temporal, porque antes, ¿qué pasaba? Cada cierto tiempo se convocaba a las instituciones a que presenten las solicitudes. Entonces, y esto no tenía un tiempo establecido, era indefinido. Podía ser cada 2, 3, 4 años. Entonces, se abría una ventana temporal de 2, 3 o 4 meses, en los cuales las instituciones presentaban las solicitudes y comenzaba el trabajo de la comisión. Obviamente, la comisión se veía, imagínense, evaluar 223 medicamentos de una sola. Entonces, ahora ya no, lo que vamos a convertir es un proceso continuo, permanente, que las solicitudes de las instituciones puedan ingresar al Consejo Nacional de Salud cuando la necesidad así lo plantee. Pero ojo, esto no implica bajo ningún punto de vista que se va a perder el rigor científico como ha venido trabajando la comisión. Tenemos una comisión muy bien establecida con médicos de primer nivel y también con profesionales del área de farmacología que trabajan muy bien sobre el tema. Entonces, y también en esta misma lógica de garantizar un proceso continuo, estamos modificando aquel manual de procedimientos citado, que está vigente el del noviembre de 2020. Estamos planteando nuevas formas para la inclusión, exclusión y modificación de medicamentos. Y finalmente, con lo que ya mencioné, mientras se van dando los dos primeros puntos, que quizá toman un poco de tiempo, ya hemos tomado una acción, que es esta inclusión del numeral N, en el numeral 4.1, del literal N del cuadro del manual de procedimientos vigente. Sin esto, he puesto como acá 2 ejemplos, y ya estamos incluyendo medicamentos para la hepatitis C y el telmisartán más amlodipina para la iniciativa HERS. Es decir, esto no hubiese sido posible con el manual anterior, pero gracias a la resolución del directorio del Consejo hemos agilizado el proceso. Entonces, y la lógica es que de ahora en adelante, cuando terminemos de perfeccionar legalmente estos dos artículos que le estamos mencionando, tanto en la ley como del manual de procedimientos, el proceso será continuo. ¿Qué buscamos con esto? Esto es un gráfico de cómo es el proceso actual. Vean ustedes, es indefinido, no tiene plazos, y por eso, obviamente, se demora tanto tiempo. Lo que queremos cambiar es a esto, ¿no es cierto? Es a una evaluación inicial, un análisis y deliberación y la publicación. Y aquí con una cosa muy importante, ¿no es cierto? En el punto número 3 están las entidades revisoras de evidencia científica. Es decir, vamos a trabajar, como otros países lo hacen, con apoyo de la academia, de las sociedades científicas, para que ellos sean los que, de la mano con la Comisión de Medicamentos, ayuden en este proceso. Entonces, vean ustedes, entonces queremos que este proceso continuo esté apalancado no solo por la Comisión de Medicamentos, sino por la amplia participación de las sociedades científicas y particularmente de la academia. Y también, siguiendo el orden que se mencionaba anteriormente de transparentar el proceso, ahora todo el proceso este proceso de inclusión, exclusión y modificación de medicamentos va a ser un proceso transparente y público, que todos tengan acceso. Y utilizando los medios virtuales que ahora están vigentes, nuestro Cuadro Nacional de Medicamentos y su registro terapéutico está disponible para ustedes en la página web del CONASA, en esta dirección electrónica. También tenemos una app, tanto en App Store como en Google Play, y también tenemos un PDF interactivo, todos ellos con un QR. Entonces, recordábamos anecdóticamente con algunos de los miembros del directorio que antes nosotros pensábamos hacer el cuadro y el registro terapéutico
un tamaño que entre al bolsillo del médico o del interno del hospital, ¿no es cierto? Entonces hacíamos calculando el tamaño que entra al bolsillo acá, ¿no es cierto? Ahora ya no, pues ahora la tecnología nos ha ayudado a romper esas barreras y esto va a estar disponible para todos ustedes. Entonces, veamos cómo, así rápidamente también, cómo, con un ejemplo, cómo está funcionando esto. Entonces, se hace una búsqueda como cualquier búsqueda, se pone la página web del CONASA, entonces y comienza, ahí están los medicamentos, usted busca el medicamento, niveles de atención, formas de farmacéuticas, concentración, nivel de prescripción, nivel de atención, indicaciones especiales. Usted sigue haciendo la búsqueda, puede descargar y tener un PDF del medicamento que usted está buscando. ¿Cierto? Puede copiarlo, también puede descargarse en Excel. Y también en nuestra app, bajo el mismo mecanismo. Te encuentra toda la información que relacionada tanto con el medicamento como con la ficha del registro terapéutico. Entonces, pictogramas, indicaciones, dosificación, reacciones adversas, contraindicaciones, precauciones, interacciones, embarazo, uso de embarazo, lactancia, observaciones y trabajos citados que sirvió para esto. Y ya cerrando esta parte del cuadro, los 30 nuevos medicamentos que fueron incluidos, ya sus fichas del registro terapéutico cambiaron. Por decisión de la Comisión de Medicamentos, se adaptaron las 30 fichas de los medicamentos incluidos, repito, al formato de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Hemos iniciado en este sentido también un proceso y adaptación del registro terapéutico de los 454 principios activos de las fichas restantes con participación de las instituciones de educación superior. Tenemos un convenio firmado con la UTPL y un convenio firmado con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central, que serán los encargados, vuelvo y repito, de la mano y en coordinación con los miembros de la Comisión de Medicamentos, en actualizar estas 454 fichas del registro terapéutico al formato de la Agencia Española de Medicamentos. En respecto al fortalecimiento institucional, luego de más de una década de estar en actividad, hemos actualizado nuestra matriz de competencias, la cadena de valor y modelo de gestión. Estos fueron aprobados por el Ministerio de Trabajo. También hemos actualizado nuestra visión y misión y aprobada por la Secretaría Nacional de Planificación. Estamos planteando una nueva estructura orgánica para el CONASA. Estamos pendientes de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y también nuevos perfiles profesionales aprobados por el Ministerio de Trabajo. Quizá esto sea una de las, para quienes conocen la historia del Consejo Nacional de Salud, creo que esto es otra de las cosas también dignas de rescatar. Por compromiso, disposición y apoyo del señor ministro y los miembros del directorio, han permitido que a partir del 10 de noviembre del 2022 el Consejo Nacional de Salud cuente con unas oficinas propias en el cuarto piso del edificio quinocial, los cuales responden a la lógica de nuestro trabajo, a la lógica del trabajo de nuestras comisiones, que son la razón de ser nuestra institución. Luego de varios trámites que también han sido trámites que demoran tiempo porque había que sacar varios permisos de diferentes instituciones, estamos ya en la etapa final de la suscripción del comodato de uso entre el Ministerio de Salud Pública y el CONASA. Está previsto que en los próximos 60 días el Consejo Nacional de Salud traslade sus oficinas que ahora están ubicadas en la plataforma sur hasta el edificio equinoccial ubicado en la Buenos Aires y Manuel de Herrera. Finalmente, el plan CONASA alineado al Plan Nacional de Salud. Somos firmes convencidos desde el CONASA de que todas las actividades nuestras tienen que estar alineadas al Plan Nacional de Salud de la Autoridad Sanitaria. Creemos también firmemente que el trabajo conjunto posibilitará siempre lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Entonces, el trabajo de todas nuestras comisiones están funcionando actualmente y las que pensamos crear en el futuro inmediato
se han alineado, están alineadas ya a los 5 objetivos del Plan Decenal de Salud. En este sentido, hemos reactivado la Comisión de Promoción de la Salud, que ha definido una hoja de ruta en concordancia siempre con el Plan Decenal de Salud y ha realizado un primer taller de presentación de políticas públicas de promoción de la salud. Bueno, la Comisión Intersectorial de Salud Digital fue creada por pedido del señor Ministro de Salud Pública, presidente del directorio del CONASA. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y desde diciembre, el 7 de diciembre, que comenzó a funcionar la comisión y sus mesas técnicas no han parado de trabajar. Todos los productos planteados en la hoja de ruta en diciembre del 2022 se han concluido en mayo del 2023. Y estamos elaborando una nueva agenda para que en el periodo que queda del gobierno constitucional del presidente Lasso, concluir con toda la actividad ya prevista por esta comisión. En cuanto a la Comisión de Organización y Participación Social, también fue reactivada, definió su hoja de ruta, y lo más importante que hizo esta comisión es elaborar e implementar un plan de capacitación para la formación de capacitadores para la organización y funcionamiento de los consejos cantonales y provinciales de salud. También, con la experiencia que hemos acumulado en los años, creemos que la única lógica para que se fortalezca la verdadera participación social a nivel local es crear capacidades en estos niveles. Y por eso planteamos desde el CONASA un plan de capacitación para las autoridades y para funcionarios de los GAT y también para funcionarios del Ministerio de Salud en los distritos y las zonas. Empezamos a trabajar y en eso logramos capacitar a 60 funcionarios de los GAT de la Unidad Técnica Regional 2 de AME, que son ahora formalmente facilitadores para la formación de los consejos cantonales y provinciales de salud. Tienen un diploma que los acredita como tal, con el aval de la UTPL. Como fruto de este trabajo, formamos 8 consejos en las administraciones zonales de salud de Quito. Es decir, cada administración zonal ya tiene un consejo de salud formada con esta estrategia. Y empezamos a trabajar con 21 consejos cantonales y están en proceso de conformación. Este proceso se ha detenido un poco por el hecho que es de conocimiento público que hubieron elecciones seccionales, pero el compromiso con AME y con CONGOPE es reactivar el proceso luego de que las autoridades democráticamente electas se posesionen. También en esta lógica de que el Plan Decenal de Salud sea la guía para conformar los planes cantonales de salud, iniciamos de un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, la Comisión de Organización y Participación Social en varios talleres. También, para fortalecer el trabajo del CONASA, hemos firmado varios convenios. Hemos firmado un convenio con CEDIA, hemos formado convenios con la Universidad Técnica Particular de Loja, un convenio marco, y también tenemos convenios específicos. Como les mencionaba anteriormente, estos convenios específicos es para la actualización de las fichas de registro terapéutico. Hemos firmado también 2 convenios marco específico con la Universidad Central del Ecuador. El convenio marco que nos posibilita hacer muchas actividades en el campo cultural, científico, académico, y el convenio específico que para la realización de prácticas preprofesionales y sobre todo para el apoyo de las fichas, de la actualización de las fichas del registro terapéutico. La Comisión de Organización y Participación Social también ha trabajado en la actualización de 2 guías. Una guía para la conformación de los consejos cantonales y provinciales de salud, que ya teníamos pero que estaba desactualizada, y también ha trabajado en la guía para la elaboración de los planes cantonales y provinciales de salud en esta nueva lógica de alinearlo al Plan Decenal de Salud. En cuanto a la ejecución presupuestaria del Consejo, el Consejo tiene 2 fuentes de financiamiento: los recursos fiscales que vienen del Ministerio de Economía y Finanzas, y desde su creación tiene recursos fiscales generados por las instituciones, así se llama el rubro, y recibimos anualmente una aportación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a quien agradecemos porque desde siempre está aportando para las actividades del Consejo. Y el año 2022 no ha sido la excepción. Entonces, el año 22 tuvimos un total de ingresos de 423.509,38 centavos. Ahí ustedes ven la distribución, el mayor rubro de esto, el 67%, viene del
recursos fiscales, el 30% de la aportación del IES, y el año anterior tuvimos una aportación adicional, que se llama préstamo, de $11,000. Esto está relacionado con la jubilación de una exfuncionaria del Consejo Nacional de Salud, que se acogió a ese derecho y que el Ministerio de Economía y Finanzas nos dio el dinero para pagarle la jubilación. En cuanto a la ejecución presupuestaria de los rubros antes mencionados, aquí está el detalle del valor codificado, el devengado y el ejecutado. El Consejo Nacional de Salud llegó a un 99% de ejecución del presupuesto asignado. Finalmente, para concluir, el plan SNS-CONASA del 2022 se cumplió en su totalidad en sus 4 ejes planteados y aprobados como plan por el directorio del Consejo. Este plan, la ejecución del plan en el año 2022, fue aprobado, presentado y aprobado por el director del Consejo Nacional de Salud en su reunión ordinaria del 30 de marzo del 2023. Finalmente, quisiera expresar de que todo este trabajo presentado ante ustedes, a su conocimiento, no hubiese sido posible sin el apoyo técnico, político y administrativo de los miembros del directorio del Consejo. Ustedes ven ahí, presididos por el señor Ministro de Salud Pública, la participación del señor vicepresidente y los delegados de las máximas instituciones del sistema que conforman el directorio del sistema. También este trabajo no hubiese sido posible sin la participación y el compromiso de los delegados de las instituciones del sistema, las diferentes comisiones que he mencionado, las comisiones de medicamentos, de recursos humanos, de organización y participación social, de promoción. Cada uno de ellos cuenta con delegados de las instituciones que han trabajado incansablemente para conseguir los objetivos planteados en las respectivas hojas de ruta. Entonces acá seguimos teniendo participación de los delegados y también un reconocimiento expreso a mis compañeros del Consejo Nacional de Salud, tanto del área técnica como del área administrativa financiera. Es digno también de destacar y de hacer un agradecimiento especial a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y de manera especial a la doctora Ruth Jimbo, decana de la Facultad de Medicina, por su valioso y permanente apoyo a todas las actividades de las comisiones técnicas del Consejo Nacional de Salud, que se ha constituido en este sentido en nuestra segunda casa. Aquí se digital, se reúne la CONARUS y se seguirá reuniendo hasta que podamos tener con nuestra propia casa, así que un agradecimiento especial. A veces, y con mucha frecuencia, quienes hemos transitado ya por el camino de la salud pública por muchos años, a veces pensamos que la construcción del sistema es una utopía. Pero como dice Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Dice, camino 2 veces, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Sí, para eso, sirve para caminar. Entonces, hemos caminado y hemos caminado juntos. Y este caminar se ha hecho más solidario, más participativo con la presencia de cada uno de ustedes. Esto no hubiese sido posible sin el acompañamiento de ustedes, con el cual nosotros queremos seguir contando para este año y para los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Fue enriquecedor conocer los logros obtenidos por el Consejo Nacional de Salud durante el periodo fiscal 2022. A continuación, procederemos a responder las preguntas realizadas por la ciudadanía a través de nuestros canales digitales habilitados por efecto y las preguntas que se recolectaron en este momento. Voy con la primera pregunta. En este momento voy a realizar la lectura de las preguntas. El doctor Germán Guerrero nos pregunta: debido a la coyuntura política, ¿cuál es la estrategia para dar continuidad en una eventual transición de poder político? Gracias, una pregunta bien interesante. Yo creo que el único mecanismo es que la gente se apropie del Consejo y del sistema. Que la gente pase de ser un sujeto pasivo a ser un ciudadano con derechos. Y por eso las acciones encaminadas del Consejo en estos últimos meses del gobierno democrático del presidente Lazo están encaminadas a eso.
a fortalecer lo que hemos trabajado. Vamos a hacer en 6 meses lo que no hicimos, lo que teníamos que hacer en 2 años. Y el eje fundamental de eso es buscar que todos ustedes participen, buscar que la ciudadanía participe, que se vaya apropiando de los procesos. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta de Esteban Alejandro Gal. ¿Cómo se está organizando para crear campañas y estrategias para fomentar estilos de vida saludables mediante o a través de los consejos de salud en el marco de la promoción y prevención de la salud? Éxitos y mi saludo desde Fundación Ciclado por la Vida. Gracias también por la pregunta. Como les mencionaba, tenemos una comisión de promoción y la comisión de promoción tiene una hoja de ruta alineada con los objetivos del Plan Decenal de Salud. En este sentido, también la Comisión de Organización y Participación Social también tiene una hoja de ruta que toma en cuenta este objetivo 2. El objetivo 2 del Plan Decenal de Salud habla de promoción. Y claro, y ahí viene la reflexión que yo hacía inicialmente, ver a la salud como un concepto integral, no solo como la ausencia de enfermedad. Hablar de salud es hablar de espacios saludables, de espacios no contaminados, de trabajo, de educación, de acceso a agua potable, de acceso a servicios básicos. Entonces, yo creo que nuestro trabajo y nuestras hojas de rutas van en ese sentido. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Es de Sonia Tané, de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. Nos pregunta, es conocido que la salud es un derecho y el fortalecimiento del primer nivel es indispensable para garantizar el acceso a salud. ¿Existe alguna ley que promueva el trabajo intersectorial, educación, salud, MIES, trabajo y municipios, que resuelvan las 10 primeras causas de mortalidad del país? Gracias también. La salud, por esencia, es un trabajo intersectorial. Es decir, no se puede hablar de salud solo desde el punto de vista biológico. Y en el tema del Consejo Nacional de Salud, como ustedes escucharon, nosotros somos el máximo organismo de concertación sectorial. Entonces, nosotros tenemos, gracias a nuestra ley orgánica del sistema, la posibilidad cierta de sentar a todos los actores como lo hemos venido haciendo. Entonces, más allá de una ley específica, que sí las hay, una ley de participación ciudadana y control social, por ejemplo, es decir, el trabajo del Consejo Nacional de Salud está encaminado a eso, a buscar satisfacer este concepto integral de la salud. Gracias, doctor. Tenemos 2 preguntas más que son las recolectadas a través de los medios digitales. La primera es de Natalia Herrera. ¿Qué porcentaje del presupuesto fiscal asignado a su institución se ejecutó? Bueno, ya respondí a esta pregunta, ¿no es cierto? Recibimos 3 fuentes el año anterior, regularmente recibimos 2 fuentes. Nuestro presupuesto está en alrededor de $423,000, $423,509,38 para ser exactos, de los cuales tuvimos el año anterior una ejecución del 99%. Y tenemos una pregunta más de David Aguirre. ¿Cómo se realiza el ingreso de un medicamento en el cuadro de medicamentos básicos? Bueno, aquí voy a hacer 2 distinciones. Actualmente se realiza de la forma que yo había explicado, con una convocatoria, y las instituciones de la red pública integral y complementaria ingresan las solicitudes bajo ciertos parámetros ya establecidos en el manual de procedimientos. Esta lógica es una lógica temporal de tener un espacio abierto para presentar la solicitud. Lo que estamos buscando hacer y que estamos ya logrando en cierta medida es que este proceso sea un proceso permanente. Es decir, no van a haber necesidad de una convocatoria, sino las instituciones, las entidades van a tener la posibilidad cierta de, cuando lo necesiten, de acuerdo obviamente al cambiante perfil epidemiológico, puedan incluir las solicitudes de medicamentos. Entonces, y esto inmediatamente luego del proceso que al interior de la Comisión de Medicamentos seguirá todo el perfeccionamiento jurídico, es decir, se eleva la solicitud de la resolución de la Comisión de Medicamentos vía dirección ejecutiva, se eleva al presidente del directorio y al señor ministro para que él, con un acuerdo ministerial, vaya incluyendo de manera permanente los medicamentos que se vayan a aprobar. Gracias. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Esas son todas las preguntas realizadas.